Muy buenos días, nuevamente sean bienvenidos a este lugar de adoración. Como siempre, cada domingo es un placer, es un gozo podernos reunir nuevamente y es un motivo más para darle gracias a Dios, ¿no? Por la oportunidad, por el privilegio que nos da de estar aquí reunidos. A mis hermanos que están aquí, bienvenidos, gracias por el tiempo que se toman para venir. La palabra de Dios nos enseña que debemos acercarnos a Dios, y cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice, y Él se acercará a nosotros, ¿no? Y las reuniones de culto de cada domingo, hermanos, pues es una manera de acercarnos cada vez más a Dios para conocer su voluntad. A mis hermanos que están reunidos por mí, bienvenidos también, y un saludo especial también para nuestros hermanos que nos verán más adelante en diferido. Ya terminando con los saludos, hermanos, me gustaría pedirles el favor que nos ubiquemos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, donde vamos a leer 3 versículos que he tomado como texto base para el sermón de hoy. Por favor, ubiquémoslo, y quienes puedan, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y honra también a la misma, ¿no? Filipenses capítulo 1, del verso 9 al 11. Dice la palabra del Señor: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. 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 Antes de que nos sentemos, hermanos, me gustaría que me acompañaran para hacer una breve oración y poder colocar este sermón en manos del Señor. Padre misericordioso de la gloria, te alabamos en esta mañana y te adoramos y te agradecemos por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque tú has puesto en cada uno de nuestros corazones el querer estar aquí, Señor, en obediencia también a tu palabra. Quiero poner este sermón en manos tuyas, Señor, y quiero pedirte que me hagas un instrumento útil en esta mañana, Señor, para dar a conocer tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder comprender tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a ponerla por obra. Y llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya podemos sentarnos. Sentémonos, tomemos asiento, pongámonos cómodos, hermanos, y vamos a meditar. Y vamos a meditar en este texto, hermanos, que bien hemos leído y al cual le he puesto por título Irreprensibles, para que lo tengamos en cuenta, porque más adelante pues vamos a saber y a entender qué es ser irreprensibles. El apóstol Pablo escribe esta epístola a los filipenses, o va dirigida a los cristianos de Filipos, y va dirigida a todo aquel que se identifica con la fe de los filipenses y que se identifique con la fe de Cristo también. Por lo tanto, pues es para nosotros también, ¿no? Son palabras que tienen que ver con nosotros, que son para nuestra instrucción, que son para nuestra enseñanza y que son para que las pongamos por obra. Amén. Amén. El apóstol Pablo, un dato histórico, escribe esta carta desde la cautividad, es decir, estando preso, ¿no? Y escribe a los filipenses para
animarlos en la fe, para alentarlos también en la fe, ¿no? Y no solamente para eso, sino también para agradecerles por las dádivas que le enviaron a él para sus necesidades y para su sustento mientras estuvo preso. Y recordemos que en muchas ocasiones el apóstol Pablo pasó por tribulaciones, ¿no? Por cárceles, por naufragios, por azotes, etcétera, ¿no? Pero nada de eso le fue un impedimento para que él siguiera firme en su fe, en sus convicciones, y para que siguiera compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo que nos aliente, que nos llena de ánimo también a nosotros, ¿no? Porque nos muestra que se puede hacer la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de las adversidades. Se puede hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, el pasaje comienza diciendo: y esto pido en oración. Algo que nos deja ver el contexto de este pasaje, y no solamente el contexto de este pasaje, sino el contexto de todas las epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Es la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia, ¿no? Y su interés. Y vemos que su interés por la iglesia es práctico, ¿no? Y lo manifiesta en sus oraciones, en sus súplicas y en sus rogativas por la misma, ¿no? Y eso es algo que podemos ver claramente en los versos 3 y 4 del capítulo 1, más atrás del contexto inmediato del pasaje, ¿no? Donde dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre, que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Es decir, rogando con gozo, con alegría, ¿no? Y que siempre se acuerda, o sea, vemos ese amor y esa preocupación del apóstol Pablo por sus hermanos, ¿no? Por la iglesia. Y aún hoy sus palabras nos hablan, nos siguen hablando, ¿no? Dice: que vuestro amor abunde más y más. Cuando el apóstol Pablo dice que vuestro amor abunde más y más, cuando Pablo escribe a los efesios, les hace saber que ora por ellos, ¿no? Ora por ellos por sabiduría, ora por ellos por revelación también, ¿no? Por los colosenses ora y ruega que Dios les conceda sabiduría espiritual. Y en este caso, pues su petición, su oración es por dos cosas en específico, ¿no? Para que su amor, dice, para que su amor abunde más y más, ¿cierto? Y quisiera detenerme un momento para poder explicar a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que para que vuestro amor abunde más y más, ¿no? Dice, al decir que abunde más y más el amor de Dios, puesto que ellos ya habían demostrado, ¿no? Su amor de una manera práctica, como decía en la introducción, al enviarle ofrenda para sus necesidades. Con esto no los está acusando, ¿no? de falta de amor ni nada de eso, sino que quería que su amor abundara aún mucho más y más. Y en el contexto más adelante vemos que en Filipenses capítulo 4 vemos cómo ellos mostraron ese amor de una manera práctica, ¿no? En Filipenses capítulo 4, más exactamente
del verso 14 al verso 16, dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahí vemos una manera práctica de cómo los filipenses le expresaron, le manifestaron ese amor, ¿no? Al apóstol Pablo, ¿no? Y por eso pues él decía que él quería, ¿no? El deseo de él era que ellos crecieran, que abundaran más y más en ese amor, ¿no? Ayer precisamente en la reunión de servidores nos reunimos todos los sábados para meditar en un pasaje de las Escrituras, en un tema en específico, para edificarnos y aprender unos de otros. Recordemos que para poder enseñar pues hay que aprender, ¿no? Y nunca dejamos de aprender, y eso es algo que debemos hacer continuamente. Y precisamente ayer meditábamos en el tema del amor. Meditábamos en lo fundamental que es el amor, ¿no? En cómo a veces somos faltos de amor para con nuestro prójimo y para con nuestros hermanos. Meditábamos también y reflexionábamos en la importancia de aplicarlo, de vivirlo, ¿no? De cómo con una sola llamada, ¿no? Podemos demostrarle a alguien nuestro amor y animar, ¿no? Animar a alguien. O cuando le hacemos saber a alguien que oramos por él, ¿no? También le estamos demostrando el amor, ¿no? O cuando sacamos tiempo para escribir un mensaje de aliento, de ánimo en el grupo de WhatsApp, ¿no? Un mensaje, por corto que sea, sirve para animar y para alentar a alguien cuando está en dificultad. Somos muy emocionales y nos ponemos tristes, a veces demasiado tristes por cosas que son pasajeras, y no todos tenemos la fortaleza, y hay quienes necesitan ser animados y ser alentados, ¿no? Con un abrazo, con una mirada, con una palabra de aliento. No estás solo, cuentas conmigo, ¿no? O el Señor está contigo, Él puede ayudarte, ¿no? Son cosas que podemos hacer por nuestros hermanos, ¿no? Para ayudarlos y para alentarlos en momentos de dificultad, ¿no? Maneras para demostrarles el amor, ¿no? Y es una manera en la que les demostramos no solamente con palabras, sino también con hechos, ¿no? Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y eso fue lo que vemos que hizo el apóstol Pablo por sus hermanos. Y es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo que Él hizo por cada uno de nosotros al dar su vida en la cruz del Calvario, aunque ninguno lo mereciéramos. Aún así, Él no se puso a pensar si lo merecíamos o no, simplemente Él ofreció su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿no? Y lo hizo por amor. Esa es una de las mayores manifestaciones de amor que tenemos en la historia. La mayor manifestación de amor de Dios hacia la humanidad, ¿no? Y hasta el día de hoy, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo compasivo, sigue siendo misericordioso, amoroso con cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es algo que lo tenemos
el testimonio de él habla por sí, habla en la escritura, en la palabra de Dios, ¿no? Así que es importante tenerlo en cuenta y que lo recordemos y que sigamos ese ejemplo, ¿no? Tanto del apóstol Pablo como de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con el texto base, hermanos, dice, creciendo que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. Amén. Dios no quiere que seamos ignorantes, hermanos. Aunque llamar a alguien ignorante no es decirle bruto, porque muchas personas son muy inteligentes y tienen conocimiento en medicina, pero ignoran los temas de ingeniería. Y al mismo tiempo los ingenieros son muy inteligentes para hacer sus construcciones, pero ignoran el tema de la medicina, ¿no? Y esto nos deja ver claro que somos ignorantes en algunas cosas, en algunos temas, ¿no? Y que probablemente no vamos a tener el conocimiento de toda la ciencia en general, que moriremos siendo ignorantes, ¿no? Pero hay cosas importantes que debemos tener en cuenta y que debemos conocerlas, ¿no? Y Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes, por eso a través del apóstol Pablo nos exhorta a que crezcamos en ciencia y en conocimiento, ¿no? Y en todo conocimiento, y nos insta a aprender, ¿no? Que tengamos conocimiento de su palabra, que tengamos conocimiento de su voluntad, ¿no? Y si bien es cierto que es necesario el conocimiento de toda ciencia, ¿cierto? El conocimiento de Dios, hermanos, por medio de la escritura nos hace sabios. Sabios para salvación. Como está escrito, como escribe el mismo apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15, más exactamente, hermanos. Amén. Amén. Bien. Seguimos con el texto, hermanos. El deseo del apóstol Pablo, hermanos, como vemos en el texto, el deseo del apóstol Pablo es que sus hermanos el deseo del apóstol Pablo para los filipenses que estaban que estaban ahí, o a quienes escribe, y el deseo para nosotros también, hermanos, es que abundemos en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Y este deseo tiene un propósito en específico, tiene un propósito en especial. ¿Cuál es? Dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué quiere decir con eso el apóstol Pablo? Es decir, para saber diferenciar lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Lo bueno de lo malo, lo mejor de lo que no lo es, ¿no? Lo perfecto de lo imperfecto, lo justo de lo injusto, lo acertado de lo erróneo, etcétera, ¿no? Y eso solamente es posible, o solamente es posible diferenciar todas esas cosas teniendo el conocimiento de la escritura, hermanos, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Sin conocimiento de la palabra de Dios es imposible, o no es posible tener discernimiento, hermanos. Necesitamos tener conocimiento de la escritura para poder discernir o entender qué está bien y qué no lo está. Por eso Dios nos insta y nos exhorta a través del apóstol Pablo para que crezcamos en conocimiento, en el conocimiento de toda ciencia, ¿no?
y en el conocimiento de su palabra, ¿no? Sigue diciendo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día, bueno, hasta ahí, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. La sinceridad, hermanos, es uno de los valores éticos y morales que más se está perdiendo en la actualidad. El mundo está perdiendo los valores éticos, los valores morales, ¿no? Y la sinceridad es uno de ellos que se está perdiendo, ¿no? Que se está perdiendo no solamente en el mundo, sino en la iglesia. También en las parejas, ¿no? En los matrimonios ya no hay sinceridad. En las relaciones de amistades tampoco hay la suficiente sinceridad, ¿no? Los hermanos de la iglesia no son lo suficientemente sinceros, hermanos. Prefieren guardar silencio antes que hablar o decir lo que piensan, ¿no? Y eso es algo sumamente preocupante, hermanos, porque, por poner un ejemplo, por la iglesia hebrea de Sogamoso son muchos los hermanos que han pasado, muchos vienen, están con nosotros un tiempo, de momento hay algo que no les gusta, que no les agrada y se van, pero no dicen nada, no dan la oportunidad de saber el porqué, ¿sí? O de poder, a la luz de la escritura, meditarlo, reflexionarlo, saber por qué, ¿no? Si se está cometiendo algún error, nosotros, como el sentir de toda la iglesia hebrea a nivel general, es que estamos abiertos a la corrección, ¿sí? A ser corregidos, siempre y cuando sea por medio de la palabra de Dios, ¿no? Con argumentos objetivos, bíblicos. No por un sentir o por un a mí me parece o yo creo, no, sino por la palabra de Dios. Pero desafortunadamente se van y no dicen nada, ¿no? Entonces, eso es algo que deja mucho que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay falta de sinceridad, ¿no? Y podríamos poner muchos otros ejemplos, ¿no? Pero se me ocurrió ese porque es ha sido bastante notorio. Por eso es importante la sinceridad, ¿no? Por otro lado, hay quienes cruzan la línea de la sinceridad o exageran un poquito porque hacen daño o causan daño a otras personas al decir todo lo que piensan y al decirlo de una manera despectiva, ¿no? De una manera ofensiva. Entonces es importante como tener ese equilibrio, ¿no? Porque se puede ser sincero, sin dañar y sin hacer daño a nadie, sin lastimar a otros, si lo hacemos con las palabras adecuadas, si lo hacemos con las palabras correctas, y si lo hacemos con amor, y si lo hacemos buscando el momento adecuado. Porque si nosotros tratamos de corregir, por ejemplo, a alguien cuando está ofuscado, cuando está enojado, pues vamos a fallar, ¿cierto? Tenemos que buscar el momento adecuado, las palabras adecuadas, la guía del Señor, ¿cierto? Y el momento indicado para poderlo hacer, ¿no? Entonces son detalles importantes. Ahora, ¿podemos ser irreprensibles según el texto? ¿Podemos ser irreprensibles si no somos sinceros? Definitivamente no. Porque para ser irreprensibles es necesario ser sinceros, ¿no? De ninguna manera podremos ser irreprensibles porque la sinceridad tiene que ver con la verdad.
Y si nuestra boca no habla verdad, pues simplemente no vamos a poder ser irreprensibles, ¿no? Ya no vamos a ser intachables tampoco, ¿no? No vamos a ser íntegros. ¿Por qué? Porque ya hemos fallado, ¿no? Ser irreprensible es ser íntegro, es no tener absolutamente nada de lo cual se nos tenga que corregir. Eso es ser irreprensibles. Que no haya nada en lo que nos tengan que corregir, ¿no? O que podamos ser acusados o por lo que tengamos que ser disciplinados, ¿no? Dice, irreprensibles para el día de Cristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere al regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Se regresa a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Su regreso es inminente, hermanos. Eso es algo que no tiene, como dicen, no tiene vuelta atrás. Que no sabemos cuándo es, porque la Biblia no nos lo dice, ¿sí? Pero el día en que venga va a llegar, porque es una promesa que nuestro Señor Jesucristo mismo hizo estando en la tierra. Una promesa que le hizo a los apóstoles, ¿no? Y las promesas de Dios siempre se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Amén. 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 Nuestro objetivo o nuestra misión, hermanos, es estar preparados para ese día. Estar preparados para dicho evento, ¿no? Y que podamos ser hallados irreprensibles, ¿no? Que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, podamos ser hallados irreprensibles, ¿no? Que no haya nada de lo que nuestro Señor Jesucristo tenga que reprendernos, ¿no? Y termina el texto diciendo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén. Llenos de frutos de justicia. Y sería bueno que resaltáramos esa partecita. Frutos de justicia. Porque cuando dice de justicia, no nos da lugar a pensar que los frutos sean llevar personas a la iglesia. Porque está hablando de justicia, ¿no? Y creo que en el sermón pasado, antepasado, hablábamos también de los frutos, ¿no? Y que los frutos no es llevar personas a la iglesia. ¿Por qué? Porque el contexto general de la escritura no nos da para pensar eso, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis frutos, ¿sí? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis frutos y seáis así mis discípulos, ¿no? En Mateo capítulo 3, verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento, ¿no? No tiene nada que ver con llevar personas a la iglesia tampoco, ¿no? En Mateo capítulo 7, verso 16, nuestro Señor Jesucristo nos advierte de los falsos maestros, de los falsos pastores, ¿no? Y nos dice que por sus frutos los conoceremos, ¿cierto? Entonces, si es un falso pastor y está llevando personas a la iglesia, ¿por eso lo conocemos que es falso? No, ¿cierto? ¿Por qué lo conocemos? Por los frutos que son del Espíritu Santo, ¿no? Los frutos que nos habla claramente Gálatas capítulo 5, verso 22, ¿no? El amor,
la fe, la paz, la bondad, la benignidad, etcétera, ¿no? Si esos frutos los vemos en alguien, pues podemos saber si es un verdadero siervo de Dios o es un siervo fraudulento, ¿no? Son señales que nuestro Señor Jesucristo nos muestra para identificar, ¿cierto? Para identificar quién habla de parte de Dios y quién no habla de parte de Dios. Cuando dice frutos llenos de justicia, dice que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos Gálatas capítulo 5, verso 22, que dice que contra tales frutos no hay ley, ¿cierto? Quiere decir que son frutos justos, que no, son frutos de los cuales no hay nada por qué corregir, ¿no? O reprender, ¿no? Sino que son frutos, y algo importante que debemos tener en cuenta es que son frutos del Espíritu, y el texto aquí lo resalta, ¿no? Donde dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo fue quien nos envió a su Santo Espíritu, y por la fe lo recibimos, y el Espíritu Santo, en la medida que nos santificamos y nos apartamos para Dios, pues esos frutos van fructificando en nuestra vida, ¿no? Así que, y esos frutos son para gloria y alabanza de Dios, son para glorificar el nombre de Dios. Es decir, cuando el carácter de Cristo se va formando en nuestra vida, estamos glorificando a Dios, ¿no? Y esa es la voluntad de Dios para su iglesia, ¿no? Para su pueblo. Concluyendo, hermanos, el texto de hoy es bastante claro, ¿no? Y es un llamado inminente, ¿no? Es un llamado de alerta para que tengamos en cuenta la importancia del amor, ¿no? De creer, de crecer en Él, ¿no? De abundar aún más y más en amor, ¿no? De buscar las maneras prácticas de aplicarlo, de vivirlo, de darlo a nuestros semejantes, ¿no? De ofrecerlo a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a la iglesia, etcétera, ¿no? Es una exhortación a crecer en ciencia y en conocimiento, en todo conocimiento, de preocuparnos y de esforzarnos por conocer a Dios cada día más, hermanos. Y la única forma es por medio de la palabra de Dios. Es cuando pasamos tiempo, cuando tenemos tiempo a solas con Dios para meditar, para leer, para reflexionar, para orar, para hablar con Él, ¿no? Domingo a domingo, cuando nos reunimos, vamos conociendo más a Dios, vamos conociendo también su voluntad, ¿no? Amén. Amén. ¿Y tú abundas en amor? ¿Abundas más y más en amor? ¿Estás desbordado de amor? ¿De qué manera lo llevas a la vida práctica? ¿De qué formas buscas para darlo a los demás? ¿Cuál crees que sería la mejor manera de ponerlo en práctica? ¿Cuál creemos que es la mejor manera de poner en práctica el amor? Recordemos que Dios es amor, y damos no de lo que nosotros tenemos, sino de lo que hemos recibido, ¿no? Dios nos dio ese amor y lo hemos recibido por medio de Cristo para darlo a los demás. Por eso, si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha recibido el amor de Dios, por lo tanto no puede darlo a otras personas, ¿cierto?
¿Creces en el conocimiento de Dios? ¿Crecemos en el conocimiento de Dios? ¿Tienes el suficiente discernimiento para discernir, para diferenciar lo bueno de lo malo y lo correcto de lo incorrecto? Si no lo tienes, a través de la Escritura lo puedes adquirir con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Somos sinceros con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, hablamos verdad. Si Cristo viene hoy, hermanos, ¿nos hallará irreprensibles? Si viniera hoy o ahora mismo, ¿nos hallará irreprensibles? ¿Alabas y glorificas a Dios con tus frutos? ¿Qué frutos son visibles en nuestra vida? ¿Se ven? ¿Son notorios? Oremos, hermanos, y pidamos al Señor de verdad que las respuestas a estas preguntas sean de su agrado. Y que si hay algo o algún área de nuestra vida en la que no estemos siendo irreprensibles, roguemos al Señor que con su ayuda podamos mejorarla, podamos corregirla, podamos enmendarla y vivamos, hermanos, de una manera que si Jesús viene hoy o ahora mismo por su iglesia, nos halle irreprensibles, hermanos. Vivamos de tal manera que si Jesús llegara hoy o ahora mismo, nos halle irreprensibles. Porque esa es la voluntad del Señor, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia, eso es lo que Dios quiere para su pueblo, hermanos. Es el mensaje que quería compartirles el día de hoy, hermanos. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a poder lograrlo. Señor, gracias por esta palabra que nos recuerdas el día de hoy a través del apóstol Pablo, Señor. Gracias porque en ella está tu voluntad, Señor. El deseo del apóstol Pablo para sus hermanos es el deseo que tú has puesto en el corazón de él, Señor. Y es el deseo que quieres para todos nosotros, para tu iglesia. Ayúdanos a abundar cada día más en amor, en conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sinceros, a ser irreprensibles. Ayúdanos a alabarte y a glorificarte, Señor, con los frutos que el Espíritu Santo vaya fructificando en nuestra vida. Ayúdanos a santificarnos cada día más, Señor, apartarnos para ti y que esos frutos sean visibles y que glorifiquen tu nombre cada día. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, dándote las gracias de antemano por lo que obrarás en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.